Hola, ¿qué tal? Vamos a ver en este vídeo el reinado de Isabel II, que va de 1843 a 1868. Hay que decir que 10 años antes, del 33 al 33, habrá dos regencias. Primero, una que dura 7 años, que la lleva su madre, la reina María Cristina de Borbón, y la segunda, de 1840 a 1843, el general Espartero, que se hizo famoso en las guerras carlistas. Este periodo, como aquí indica, domina el partido moderado, que era un partido de un espectro político más conservador. Hay un fortalecimiento del poder real durante esta época. Se llega a un acuerdo con la Iglesia y también se propicia un ligero desarrollo industrial. Finalmente, la monarquía, la figura de Isabel II, será derrocada en septiembre del 68, de 1868. En este texto se recoge la derogación de la ley sálica. Por tanto, nace Isabel en este año, 1830, pero en España existía una ley que era la ley sálica, que fue revocada con la pragmática sanción, una ley que se aprobó en el reinado de Carlos III. Esa aprobación en Carlos III permitía a las reinas gobernar, pero no entró en vigor. La ley se redacta, pero no entra en vigor. Una especie de vacío legal. ¿Qué hace Fernando? Recurre a ese texto, a esa pragmática sanción, y la pone en vigor. Por tanto, Isabel sí podía reinar. Años más tarde, debido a la presión de diferentes ministros como Calomarde, que eran ministros más conservadores y más partidarios de que reinase en España su hermano Carlos, que era más conservador, era, por así decir, más representante del absolutismo, un absolutismo más fuerte. Esa, esa promulgación que hizo la echa para atrás. Por tanto, a fecha de 1 de enero del 33, otra vez está la ley sálica. Porque, por tanto, no puede gobernar su hija, no puede reinar su hija. Finalmente, se impone la pragmática sanción, por tanto, puede reinar su hija. Esto llevará a Carlos, su hermano, a enfrentarse con él y a declarar la guerra. Aquí tenemos este manifiesto, que es el manifiesto de Abrantes, que lo redactó en Portugal, 1 de octubre de ese mismo año, de 1833, por el cual se sentía ofendido de no recibir el trono y, y que iba a iniciar una lucha por conseguirlo. ¿Quién apoyará a Carlos? En este caso los carlistas, aquí sale el término de los carlistas. Pues los sectores más conservadores, sectores de la iglesia, el medio y bajo campesinado, sobre todo del norte de España, y personas con una ideología más conservadora y más defensora de los valores del antiguo régimen. Por tanto, empieza la primera guerra carlista. Guerras carlistas va a haber tres. Tenemos una segunda a mitad del siglo XIX y una última de 1872 a 1876. Así que en esta primera, los máximos líderes del carlismo pues serían tanto el heredero a la corona, el hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, como uno de sus brazos derechos, que sería el general Zumalacárregui, que era un general carlista. Aquí en este mapa podemos ver la evolución de la guerra carlista. En color verde se aprecia las áreas de influencia carlista y en color naranja, marrón claro, aparecen los territorios de pleno dominio carlista, los que dominaban. Así que dominaban la zona del País Vasco, ciertos sectores de la zona del Maestrazgo,
sería donde pone Cantalavieja al lado, Morella, esa zona del sistema ibérico también la controlaba, y también parte de Cataluña, lo que hoy es la provincia de Lleida, que sería la Seu de Urgel. Esas eran zonas que controlaba. Esta guerra tendrá una evolución durante 7 años, en la cual no era una guerra continua, no era una guerra de enfrentamientos diarios, pero sí de choque, de escaramuzas. En la imagen también podemos ver dos expediciones que hicieron representantes de los carlistas. Por un lado, en color rojo, una expedición del general carlista Miguel Gómez, que fue con sus soldados, bajó hasta Andalucía con el fin de reclutar, de obtener más apoyo, de conseguir más hombres, más soldados, también financiación, pero esa expedición no salió muy bien, como tampoco la siguiente que hizo don Carlos en el 1837. Finalmente esta guerra termina con la paz de Vergara. Esta paz reconoce a Isabel II como reina de España, y todos los militares que habían participado en la guerra podían conservar su puesto en el ejército, eso sí, previamente deponiendo su actitud y dejando las armas. Aquí en este cuadro se ve más información sobre las guerras carlistas. ¿Por qué? ¿Por qué empezó? Por un conflicto sucesorio entre Isabel y Carlos. Conflicto ideológico. Los representantes de Isabel eran liberales y los de Carlos María Sidro absolutistas. ¿Quién apoyaba a los carlistas? Como antes hemos dicho, campesinado del norte y del este, pequeña nobleza, el clero rural y algunos territorios forales, que son territorios del País Vasco. ¿Quiénes ayudaron quienes estaban en el bando de los isabelinos o cristinos, que también se conocen? La alta nobleza, funcionarios, jerarquía eclesiástica y también sectores urbanos. En Europa, apoyos exteriores, aunque no fueron tampoco demasiado decisivos, pero sí los hubo. Los países absolutistas como Rusia, Prusia y Austria apoyaron al bando carlista, al bando de Carlos VII. Por contra, los países liberales como Francia, Portugal y Gran Bretaña apoyaron a la reina Isabel, al bando de los isabelinos o cristinos. Bueno, aquí tenemos la fase de la guerra, al principio, actuación de Zumalacárregui, un dominio rural en ciertas zonas, pero no toma las ciudades. En la segunda fase, un equilibrio, estamos aquí en la parte de abajo de la diapositiva, hay una reacción de los ejércitos liberales, victoria, por tanto, la guerra ya se va poniendo de cara para los liberales. Y por último, dada la división de los carlistas, unos querían continuar con la guerra, otros llegar a la paz, pues esto debilita a ese bando y finalmente se llega a la paz, al convenio de Vergara, en el que se respeta se respetan ciertos fueros, ciertos derechos vascos, aunque se disminuyen, y también los oficiales carlistas, como antes he dicho, se integran en el ejército. Aquí tenemos las consecuencias de la guerra, siempre de cada conflicto histórico hay una consecuencia. Aquí tenemos una inclinación de la monarquía hacia el liberalismo, hacia los sectores que lo apoyaron, y un protagonismo de los militares, de los espadones. Y el pronunciamiento militar se convierte en habitual. Para hacer cualquier cambio de gobierno, un golpe de Estado, y gobiernan los acólitos de turno. Este tema es importante tener estos aspectos bastante claros. ¿Cómo se da la consolidación en España del Estado liberal? Pues hay una consolidación de la monarquía parlamentaria, también del pluralismo político, empieza la existencia de partidos políticos, aunque no de base totalmente. Hay unos cambios económicos, también los cambios administrativos, y este punto es importantísimo, el último, una debilidad del poder político civil frente a los militares. Los militares tendrán bastante poder en esta época. En primer lugar, tenemos una consolidación de la monarquía parlamentaria. Hay una división de poderes, reconocimiento de algunos derechos individuales. También empieza el juego de partidos.
se redactan varias constituciones en esta época. Primero tenemos en el 34 el Estatuto Real, que es una carta otorgada. Es como una constitución light, una constitución más ligera, una constitución con menos libertades. Años después hay otra constitución de un signo un poco más progresista, de un signo un poco más de más libertades. En el 45 tenemos una constitución más conservadora, que fue la que realmente se aplicó durante más años en esta época de Isabel II. Y por último, una constitución que no llegó a ver la luz. Cuando pone constitución non nata, es una constitución que se redactó pero que no se aplicó, que fue la del 56. Otro aspecto, consolidación del pluralismo político. Tenemos ya a dos grupos políticos importantes, que sería el moderado y el progresista. El moderado sería, por así decir, como dentro de los partidos que podían gobernar, el partido más conservador, el conservador. Y el progresista, el partido un poco que pretendía más libertades. Así que aquí está la diferencia, que la podéis leer tranquilamente para profundizar un poquito más en estos aspectos. De estos dos grupos, de los moderados y los progresistas, saldrá otro grupo, que es la Unión Liberal. Esta Unión Liberal llegó a aunar tanto a moderados como a progresistas. Entonces fue un intento de crear un partido de centro. Otro partido fue el Partido Demócrata, un partido que estaba como a la izquierda de los progresistas, un partido que defendía el sufragio universal, que pudiese votar todo el mundo, bueno, en este caso, que pudiesen votar todos los hombres superiores a 23 años, mayores de 23 años, y también una ampliación de las libertades políticas, libertades públicas. Además había otros grupos que estaban fuera del sistema, que no estaban dentro del Parlamento, que no concurrían a las elecciones, que eran los carlistas, los republicanos, y ya surgen las primeras organizaciones obreras, ya están en germen. Aquí tenemos a los absolutistas, tenemos a los liberales, sus principios, cada uno lo que defendía. Los absolutistas, como antes hemos comentado, defienden el antiguo régimen, la religión, unas cortes estamentales, que el poder tenga más, que el rey tenga más poder. Los liberales, por contra, defienden una soberanía nacional, donde el poder descansa tanto en las cortes como en el rey. Que hubiese una constitución con división de poderes y un sufragio más o menos censitario, que no votase todo el mundo. Los liberales de momento no querían que votase todo el mundo. Proponían un fin del antiguo régimen y la ampliación de los derechos civiles. Dentro de estos liberales había dos grupos, los moderados, por así decir, más conservadores, que pretendían un voto más restringido, que la desamortización de la tierra fuese ese proceso más lento, una limitación de derechos individuales, y por otro lado los exaltados o los progresistas, que querían una soberanía nacional donde las cortes tuviesen más importancia que el rey, un sufragio más amplio, continuar con las desamortizaciones y más derechos individuales, más derechos como la libertad de culto o la elección de alcalde. Aquí tenemos un cuadro con los grupos políticos moderados, progresistas. De eso sale la Unión Liberal. De los progresistas salen más a la izquierda los demócratas. Y de estos surgirán también grupos republicanos que no quieran una monarquía. Aquí tenemos otro cuadro con la evolución de los partidos políticos durante el siglo XIX. Así que esto lo paramos y lo copiamos en la libreta para profundizar un poquito más en los diferentes partidos. Esto lo que hace es ampliar un poco lo que antes he comentado. Cambios económicos, estos fueron importantísimos. Los cambios económicos más importantes fueron acabar con el régimen señorial, la desamortización de la tierra, que estaba en manos de la iglesia y en manos de la nobleza y los ayuntamientos, y una ley de ferrocarriles
que intentó impulsar el país. Por último, también se da una ley de sociedades bancarias y crediticias, ¿vale? Intentar crear un banco central que estableciese la regulación de los diferentes bancos del país. Estos son aspectos que veremos en el tema siguiente. Las tierras amortizadas o vinculadas a quien pertenecían. Tierras amortizadas o vinculadas a las tierras, eran tierras que no se podían vender. La nobleza, el clero y los municipios. Y tenemos un texto de la desamortización de Mendizábal, con el cual comenta cómo quedan declarados en venta todos los bienes raíces que hubiesen pertenecido a las comunidades o corporaciones religiosas. Y aquí explica un poco el desarrollo de la misma. Aquí vemos dónde la desamortización se da en más lugares. Vemos como Sevilla, en Córdoba, también en Salamanca, Toledo, Zaragoza, Madrid. Tenemos bastante importancia en cuanto a recaudación por el Estado de bienes amortizados, bienes que fueron desamortizados. Dentro de las medidas económicas, algo que también veremos en el tema siguiente con más profundidad, la ley de ferrocarriles. Una ley que permitía la construcción de líneas férreas, en manos de particulares o de compañías. Seguimos. Cambio administrativo. Durante los gobiernos, sobre todo de los moderados, se llevaron estos cambios administrativos. El primero, la división provincial que tenemos hoy en día, es casi igual que la división provincial de Javier de Burgos, la que estableció Javier de Burgos en 1833. Se establecen los gobernadores civiles y militares, que hoy siguen existiendo los gobernadores civiles en España. Hay una reforma de la Hacienda, uniendo todos los impuestos que había en solo 4 distintos. Antes había muchísimos impuestos y los fundieron en 4. Se aprueba un código penal por el que se puede legislar a las personas por haber cometido un delito, y se firma también un acuerdo con la Santa Sede, un acuerdo para volver a tener buenas relaciones con la Santa Sede. Recordamos que durante la desamortización la Iglesia se ve muy afectada y la Santa Sede se encuentra un poco mosqueada, enojada con el gobierno de España, y se llega a un acuerdo con la Santa Sede para sufragar el culto. El Estado acuerda con el Vaticano para sufragar el culto religioso. Se crea también la Guardia Civil y también se crea la instrucción pública, que sería que el Estado se hace cargo de la enseñanza de las personas o de los chavales, ¿no? Con la ley Moyano en 1857, aunque no aparezca aquí, esa ley Moyano es la que marca ya el principio de la educación pública en España. En esta imagen tenemos el mapa provincial de Javier de Burgos. Como hecho característico y diferenciador, Canarias era solo una provincia, porque hasta el 1927, en la época de la dictadura de Primo de Rivera, no se separa provincialmente las Canarias. Entonces, hasta esa fecha, las Canarias es una sola provincia. Y por lo demás, prácticamente igual que ahora. Otro aspecto es la debilidad del poder político y el predominio de los militares. Aquí tenemos estos 4 señores que son los espadones: Narváez, O'Donnell, Espartero y Prim. Cada uno de un grupo político, y irán dando a lo largo de este periodo golpes de Estado para quitar a uno del poder y ponerse ellos, o poner a una persona afín, alguien afín a ellos. A continuación aparecen diferentes diapositivas que muestran más eventos históricos, por lo menos para que los tengamos, ¿no? Para que sepamos más cosas que ocurrieron en esta época. Debido a la extensión del tema no podemos comentarlo todo en profundidad, pero sí, aunque sea, citarlos, ¿no? Tenemos la regencia de María Cristina, sea el Estatuto Real, esa especie de carta otorgada. La reina tenía bastante importancia en aquella época, rey tenía bastante importancia en aquella época. Se dan
conflictos, se dan revueltas, por ejemplo el motín de la granja, que pone a los progresistas en el poder y quita a los moderados, se vuelve a la constitución del 12, se inician las desamortizaciones, se redacta otra constitución, esta la del 37, de un signo más progresista, por así decir, de más libertades. Hay una crisis con la ley de ayuntamiento, que lo que provoca es una crisis política por la cual María Cristina se ve obligada a renunciar a la regencia. Y la regencia la asumirá Espartero, que se hizo famoso en la guerra contra los carlistas. Así que Espartero al principio fue bien recibido, pero terminó ganándose bastantes enemigos. Sobre todo paradigmático es el 3 de diciembre de 1842, una sublevación que hubo en Barcelona, los homes de la Brusa, que criticaban el acuerdo librecambista con Inglaterra. Ese acuerdo librecambista perjudicaba a la industria catalana. La industria textil catalana prefería una política proteccionista para quedarse con el mercado español, porque los productos ingleses eran más baratos y de buena calidad. Por tanto, esa ley, ese acuerdo librecambista con Inglaterra perjudicaba a estos sectores textiles catalanes que se rebelan, tanto trabajadores como empresarios. ¿Qué hace Espartero? Bombardea Barcelona. Y eso le hace ganarse más enemigos. Finalmente, en julio, hay una sublevación en la cual el general Ramón María Narváez se hace con el poder. Aquí tenemos la mayoría de edad de Isabel II, que tuvo diferentes etapas, el gobierno, el reinado, mejor dicho, la década moderada, antes lo he comentado, cosas que ocurrieron. Esta década moderada está caracterizada por transformaciones a nivel administrativo, pero no muchas libertades individuales. Finalmente, mediante el Manifiesto de Manzanares, se acaba con este periodo de los moderados y llegan los progresistas al poder. Los progresistas seguirán con las desamortizaciones, en este caso Madoz, recordamos Mendizábal, desamortizaciones del 36, Madoz las del 55. Por tanto, se sigue desamortizando esa tierra que estaba en manos muertas, en este caso sobre todo en manos de los ayuntamientos. Esas tierras fueron vendidas en pública subasta y los ayuntamientos ya dejaron de disponer de ellas. Pudieron ingresar parte del dinero, pero dejaron de disponer de ellas. Con lo cual, gran parte del campesinado que trabajaba esas tierras para poder sembrar algo, para poder usarlas para pasto, para sus cabezas de ganado, ya dejaron de disponer de ellas. Por tanto, se vieron perjudicados por esta ley. Tenemos la ley de ferrocarriles, que intentó crear una red férrea en España, con problemas de inicio que ya comentaremos en el tema siguiente. Se crea Banco de España. Hay un intento de crear una constitución que no sale a la luz, que es la Constitución no nata de 1856. Y ya por último tenemos una vuelta al moderantismo. Al principio está la Unión Liberal, que era este grupo político un poco más centrista. Se aprueba la Ley de Instrucción Pública, donde la competencia de educación pasó de los ayuntamientos al Estado. El Estado era quien se encargaba de que hubiese una educación primaria, secundaria y universitaria, solo que todavía llegaba a poca gente, evidentemente. Durante esta época habrá intervención militar en el exterior, en Indochina, en Marruecos y en México, en diferentes batallas que el ejército español participó. Hay una ligera prosperidad económica, pero ya en los últimos años, sobre todo por crisis de malas cosechas, también de brotes de enfermedades como el cólera, como fiebre amarilla, una situación más inestable, con lo que termina la monarquía de Isabel II cayendo.